tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Occidente hay que darlo por muerto, hay que darlo por perdido. Hemos decidido, los europeos, suicidarnos, no solo demográficamente, no solo moralmente, sino ahora también como sociedad, como imperio, como civilización. Hemos decidido tirarlo todo por la borda, acoger a todo aquel que le ha interesado a los poderes económicos que han traficado con miles y miles de millones de personas que se han posado en Europa y que sin nuestro idioma, sin nuestra religión, sin nuestras creencias, sin nuestros ideales, han sembrado el pánico y el terror, en este caso, en nuestra vecina Francia. Ojo con darnos igual lo que pasa más allá de los Pirineos. Ojo con no poner las barbas a remojar cuando a nuestros vecinos se las cortan, pero además con machetes, además a fuego. Todo siempre, como suele pasar en estos casos, el globalismo construye un mártir que es un delincuente, como lo era George Floyd, como han sido todos los delincuentes a los que el globalismo ha creado como mártires, y eso todo crea un caldo de cultivo para que ardan las calles, para que se siembre el caos y para que Gotham parezca el pueblecillo de Amanece, que no es poco, comparado con cómo está Europa, con cómo está Francia y cómo puede estar España, que muchas zonas ya lo están. Hemos conocido hoy como en Madrid, en Tirso de Molina, muy cerquita relativamente de donde nos encontramos, un individuo, claro, los medios de comunicación no nos dicen la nacionalidad, vaya a ser que estigmaticemos, vaya a ser, pero el patrón está ahí, ha entrado y con un cuchillo se ha cargado a una trabajadora, a una dependienta. Este es el modelo. Este es el modelo que quiere el PSOE, este es el modelo que quiere Sumar, este es el modelo que quieren los independentistas, separatistas, terroristas y todo el ejército de Sánchez, la banda, la cuadrilla y el Partido Popular. ¿Es este su proyecto? ¿Esto es lo que quiere para España? Recordemos Mariano Rajoy. M. Rajoy, 2 puntos, comillas. No me gustan las fronteras. Cierro comillas, fin de la cita, como decía el siniestro y vago Mariano Rajoy. ¿No queremos fronteras? ¿No queremos protección? ¿No queremos civilización? ¿Queremos rechazar a Dios para darle la espalda a manadas y manadas y manadas y manadas y manadas de individuos que no saben lo que es la humanidad, no saben lo que es la urbanidad, no saben lo que es el respeto, no saben lo que es vivir acorde a unas reglas, a un Estado de Derecho? Se acabó el Estado de Derecho. Todos esos cursis que se llenan la boca con el palabrejo del Estado de Derechos, se acabó, Cuando impera la ley de la selva, se acaba el Estado de Derecho, Vete tú a reclamar, vete tú a poner una denuncia cuando tienes a 16 tipos como armarios empotrados rodeándote y pegándote patadas, Ponte tú a reclamar, Ponte tú a llamar al seguro, a llamar a la poli o a pedir tus derechos. Ponte a reclamar derechos cuando tienes a 16 o 20 o 300 o miles y miles de extranjeros, de inmigrantes que han entrado en tu país, que se les ha asimilado, se les ha dado todo para que puedan prosperar, para que puedan crear empresas o que puedan trabajar en cualquiera de nuestros empleos, y han decidido echarse a la calle y, como si de una película de zombies se tratase, pues nada, atemorizar a todo al que puede. Y eso sí, ahí no hay derechos ni de los LGTBI, ni de las mujeres, ni de... Estos no entienden, Entonces ya le puedes decir, no, que yo llevo una banderita, sí. La banderita te la destrozan. Después de destrozarte la cara, claro. Esto es Francia, y han visto las imágenes. No he querido poner imágenes porque, claro, en los grandes medios de comunicación no las están viendo, pero gracias a Dios que existe pues Twitter y existen estos medios de libertad en el que pues se están pudiendo ver las imágenes y son escalofriantes. Cualquiera que tenga un mínimo de humanidad, ¿cómo está Occidente? Con lo que hemos sido, con lo que uno ha sido y en qué lo han convertido los plutócratas,
los gerifaltes de Bruselas, de toda la Unión Europea, que han mirado para otro lado, que han animado, que han alentado el efecto llamada. Todos los partidos, salvo los patriotas de Europa, que no es por defenderles, es que realmente el diagnóstico y las recetas que usan son las adecuadas para acabar con la ignominia, para acabar con el desastre, para acabar con la muerte de Occidente, con la muerte de los estados-nación, con la muerte de la soberanía de los pueblos. Se acabó, ¿eh? Se acabó el sistema del bienestar, se acabó el Estado de Derecho, se acabó la soberanía, se acabaron todos los principios que nos han hecho grandes. Se acabó, ¿eh? Se acabó, que diría María Jiménez. Y para analizar lo que ocurre en Francia y lo que ocurre en España y cómo no se está aplicando lo que se debe, tengo el gusto de presentarles a los analistas del lunes, con los que arrancamos la semana. Ignacio Fanconi, economista, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Josué. Pues muy contento de estar aquí otra vez. Muchas gracias. Pero no muy contento con lo que ocurre en Francia. Pues fíjate, según lo ibas comentando, me estaba acordando de una conversación la primera vez que yo tuve conocimiento de la situación en Francia. Fue pues en el 2005 o 2006, en contacto con unos tradicionalistas franceses. Me contaron, y a mí me parecía exagerado en aquella época, porque claro, han pasado ya 18 años, y ellos decían que en Francia solo la evolución de las cosas solo podía derivar o en la guerra civil o en la desaparición de Francia, porque en eso estamos. Esa es la situación a la que se ha llegado. Según, yo no me sé de memoria los datos, pero hay más de 9 millones de musulmanes en Francia, algunos ya de tercera generación, y en definitiva es que como además su capacidad demográfica es mayor que la de la sociedad, digamos, occidental, de francesa, porque no están contaminados por la mentalidad y el relativismo y hedonista y relativista del fenómeno liberal, pues el mundo musulmán se reproduce a un nivel me parece que o escuché, de 6 veces el nivel de nacimientos franceses. O sea, no 6 veces más, porque son menos todavía, pero sí 6 veces mayor su tasa de reproducción, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esta situación va a dar al traste con Francia, como me aventuraban ya hace muchos años esos amigos míos tradicionalistas. Va a dar al traste con cualquiera de las Francias que a cada uno le guste. O sea, da lo mismo que a uno le guste la Francia de Madame de Pompadour y del glamour y el mundo sofisticado de la Francia de Luis XIV o la Francia de Alain Delon, o de la Francia de Alain Delon, o la Francia de Santa Juana de Arco, de Saint-Jean d'Arc. Da lo mismo, ¿no? Esto acabará con la nación francesa. No es una crisis política, no es una crisis, no es un problema que pueda terminar con la Quinta República Francesa o que vaya a ser muy gordo y vaya a terminar con la República Francesa. No, lo que va a terminar puede terminar con la Francia histórica, es un problema existencial. Absolutamente. De Francia como nación histórica. Absolutamente. Rubén Herrero de Castro, doctor en Ciencias Políticas, experto en materia internacional, en relaciones internacionales. ¿Te duele Francia? Bueno, me duele Francia, pero sobre todo me duele Europa y me duele la civilización judio-cristiana occidental, porque, bueno, todo esto que se venía diciendo está sucediendo y va a pasar cada vez más. La cuestión en Francia es que es preocupante lo que está sucediendo, sí, pero es que hace poco hubo unas elecciones y eligieron a Macron. Estaba en el concierto de Elton John mientras ocurría. Claro, hombre, era lo suyo, y sus cosas globalistas, un títere de plutócratas, burócratas y globalistas, y pudieron elegir a Marine Le Pen. Pero por enésima vez cogen a un pigmeo político, un completo inútil en política interior y en política exterior, que también hay que decir
que la política interior y la política exterior de Francia no existe porque está condicionada por esos 9 millones de musulmanes. Pensad una cosa. No, los 9 millones no son como tal y no sé cuánto. Vale, bien. Basta con que el 1% de ese 9 millones salga a la calle, eso es ingobernable. Estamos hablando de que saldrían 90.000 personas. ¿Cómo detienes, cómo paras una ola de crimen de 90.000 personas? No puedes. Bueno, sacando al ejército a la calle y ya efectivamente abriendo fuego. Hablando de otra cosa. ¿Cómo frenar esto en España? Porque bueno, nos toca. Pues es que la receta es compleja, pero tiene un primer paso. No votar a partidos globalistas. Y en España, el único partido que no es globalista, con posibilidades de ganar unas elecciones generales y de tener esta locura, es Vox. Hay que cerrar las fronteras a cal y canto, levantar los muros que sean necesarios, artillar esas fronteras si fuese necesario, proteger nuestras aguas territoriales con la Marina, no permitir que un solo inmigrante ilegal entre en España y respecto a los que están dentro, evidentemente hay que deportar a todos los inmigrantes ilegales. No podemos tener ese volumen de inmigración ilegal en nuestro país. Hay que deportarlos, empezando por los MENAs. Los medios que se están destinando a la inmigración ilegal en Europa y en España son inauditos, pero están mal empleados. ¿Por qué? Porque utilizan un concepto falso, que es la integración. Es un concepto globalista, marxista cultural, donde hay que integrarlos. No, no, no. Si usted va a un país, se adapta. Semur habla de asimilación en Francia. El reto de asimilar aquello que recibes. Bueno, Semur, porque no tengo particular simpatía por Eric Semur, porque le estuvo a punto de costar la segunda vuelta a Marine Le Pen. Es que parece mentira que con lo que cuesta crear un movimiento patriótico, luego algunas personas se presten a lo que se prestan. Pero bueno. ¿Lo dice usted por los tacones? No, en absoluto. ¿Alguna? No, lo digo por Semur. Vale. Lo digo por Semur. No entiendo cómo no está formando parte de reagrupación nacional, una coalición, como fuera. Entonces, ¿qué sucede? En España tenemos que deportar a todos los inmigrantes ilegales, empezando evidentemente por todos aquellos que sean más conflictivos, tengan delitos, por supuesto. Y que quede bien claro que haya un efecto llamada cero absoluto, es decir, el inmigrante que traspasando una tras otra frontera, dificultad, consigue poner un pie en España, que sepa que no tendrá una sola ayuda social. Nunca, jamás, nada. Más allá de una ayuda humanitaria de primeros auxilios para llevarlo a un centro de detención y de ahí proceder a su deportación. Ignacio Fanconi, ¿Vox deshumaniza a los inmigrantes, como dice María Guardiola? No, por supuesto que no. Eso forma parte del discurso tradicional para conseguir la descalificación. Vamos a crear el verbo guardiolear para decir alguna tontería y echársela en cara a aquellos que, bueno, pues están en el sentido común y que dicen cosas obvias como es que hay que defender la frontera. ¿Os parece bien el término guardiolear? Me parece muy bien. ¿Tienes el permiso del reverendo Johnny para esto? No. Si quieres se lo pido. Ignacio. A mí me parece muy bien el término guardiolear y forma parte pues de esa descalificación a priorística que quieren desencadenar en el subconsciente colectivo, pues acuñando ese tipo de expresiones y para evitar que nadie analice el contenido de las propuestas. Lo que se pretende con esto es evitar que el contenido de esas propuestas sea sujeto de debate, no pueda ni siquiera debatirse. Y en respecto a la situación en España, a mí me parece que no es tan grave como la de Francia, porque gracias a Dios la verdad es que no nos damos cuenta del enorme patrimonio que hemos heredado de nuestros antepasados. Pero hemos heredado de nuestros antepasados un patrimonio emocional y afectivo y de sangre con los pueblos hispanoamericanos que no nos damos cuenta del valor que tiene, pero efectivamente en unas circunstancias como estas se pone de manifiesto que gracias a que tenemos ese hermanamiento con los países hispanoamericanos,
pues muchas necesidades de inmigración se cubren con población hispana. La primera ola de inmigración en España, Claro. la primera gran ola es hispanoamericana. Porque los Personas que se incorporan perfectamente a la sociedad, que no causan el menor de los problemas, que tienen una cultura completamente de base judío-cristiana, asimilable, y no crean problema. España no está como Francia, porque la primera gran ola de inmigración fue hispana y hispana. lo sigue siendo, y en gran medida. Sí, pero los Latin King son Efectivamente, de hay que- República Dominicana, no son de Rabat, ¿eh? Sí, efectivamente, no hay que idealizar también. No, pero dentro de- perdón, las bandas llamadas latinas es la forma de llamar, pero es verdad que tienen miembros latinos, pero también tienen miembros de África sahariana y subsahariana. O sea, Sí. es que es como se denomina ese fenómeno, pero que está compuesto por delincuentes de distintas nacionalidades. Por cierto, me encanta que habléis de esa generación, primera generación que llega a España, que es la que se opone absolutamente a esa inmigración masiva, que lo que hace es Obvio. dejarles a ellos a la altura del Betulia. Porque es gente que vino con orden, Claro. es gente que vino con papeles, que guardó su lugar en la fila, que venía con ganas de trabajar, de incorporarse, no integrarse. Claro, es mucho más fácil si hablas el mismo idioma, tienes la misma religión y todo es normal. Ellos no consideran que la mujer vale la mitad que un hombre y que para que el testimonio de una mujer por violación sea válido tiene que tener 4 testigos. Es que, claro, la situación es terrorífica y todos estos de la izquierda, todos estos del LGTB, que estaban el otro día haciendo el ridículo por ahí, que ellos apoyaban a todo esto que está pasando en Francia, claro, porque es como anticapitalista, ellos, eso sí, patrocinados por todas las primeras firmas de la globalización. ¿No se dan cuenta? ¿No estuviste en el orgullo, Rubén? Yo estoy siempre muy orgulloso de estar conmigo mismo, un patriota español, caucásico y heterosexual, católico y, para más señas, del Barça. Entonces... El Barça perdió muchos seguidores, por cierto, ha causado polémica, se puso la bandera LGTBI en el escudo y ha perdido muchísimo, 300.000 seguidores. Bueno, no me extraña, pero lo que te quiero decir es que muchos de estos del movimiento LGTB que están incorporando musulmanes a las filas no se dan cuenta que ellos van a ser los primeros triturados. Mira, tengo un amigo homosexual que vive en Francia y está hablando conmigo. Hay de aclarar que él no es de Vox. Él sería pues una línea más, Partido Popular, etc. Pero él me estaba diciendo que estaba horrorizado en Francia porque él sabe que es el primero. Él lo está viendo las calles arder y dice, es que van a por mí por ser homosexual. Porque si él va pues con otra persona que es homosexual, sabe que es el primero. Y me estaba hablando que tenía auténtico pánico y que se le llevaba las manos a la cabeza de ver a los payasos de LGTB con pancartitas a favor del delincuente ese que quieren ensalzar a estos, el tal Nael, y a favor de toda esta fiesta de los refugiados y de los musulmanes y de toda la fiesta, cuando no se dan cuenta que son los primeros. Ya está pasando en colegios en Francia, que va el típico tostao LGTB a contar su patraña y lo han recibido en algunos colegios a pedradas. ¿Por quién? Por parte de musulmanes. En las noticias no lo verás. ¿Te imaginas que un LGTB recibe una pedrada de un cristiano? Bueno, Guerra civil. sí, especiales en todas las Especial, televisiones. pero a los LGTB franceses, los tostados esos, que van a explicar sus patrañas y sus mentiras y sus farsas, los han recibido a pedradas en los colegios donde hay, claro, una creciente mayoría de niños musulmanes. Pero de esto no se dice nada. Claro, ahora decía Macron a Le Pen, habrá guerra civil si usted gobierna. Parece ser que no, ¿eh? Parece que la guerra civil es con Macron, porque, como he explicado, cuando dejas entrar a esta cantidad de inmigración, se acabó el Estado de Derecho, se acabaron los derechos LGTBI, los derechos de las mujeres, los derechos de todo el mundo. O sea, ya nada vale el sistema del bienestar. Pero ¿cómo podemos sostener un sistema del bienestar con sanidad pública, educación pública, con, en este caso, pues 9 millones o la cantidad desorbitada, más de, siempre las cifras, hemos hablado en alguna ocasión con Alejandro Macarrón, que es experto en esta cuestión, las cifras que oscilan en una inmigración del 3-5% son asimilables y incluso pueden llegar a ser positivas. De un 15, de un 20% es imposible Bueno, que pueda favorecer a una nación. El otro día salió el dato, comentaron que no siempre se hablaba de estas cosas como una progresión a largo plazo en el año
2040, en el año 2050, en el año 2060. No, bueno, ya salió un dato que dice que Holanda será un país con mayoría islámica en el año 2030, o sea, dentro de 7 años. Holanda será un país de mayoría islámica. Eso no es integrable. Ignacio, no hay posibilidad de integrar. Es al revés. Los que van a tener que integrarse son los que no sean musulmanes. O sea, el esfuerzo va a ser al contrario. Pero Ignacio, te pregunto, Rubén ha puesto un ejemplo clarísimo. Personas LGTBI que van a las escuelas a vender su propaganda se ven atacados por los islamistas. ¿Por qué al globalismo le interesa estar en misa y replicando? ¿Por qué le interesa tener, en este caso, movimientos LGTBI aupados, financiados y muy bien pues manifestados, y a su vez una inmigración musulmana que va totalmente en contra de ese LGTBI? ¿Por qué juega a dos barajas? Bueno, porque ya para nadie es un secreto que el movimiento globalista, bueno, movimiento, no es ningún movimiento, las élites globalistas, el proyecto globalista para el mundo tiene la intención de construir la sociedad occidental tal y como se ha heredado durante siglos de nuestros antepasados y crear una sociedad nueva, para lo cual es necesaria un nuevo reseteo, como le llaman también un reinicio, que parte de una demolición del sistema demográfico, una reducción de la población y una sustitución de la población por otra masa de individuos desarraigados sin ni sentido de identidad ni la capacidad de defensa que la cultura occidental tiene para combatir los totalitarismos. Entonces, este proyecto de sustitución poblacional en el mundo occidental ya no es ningún secreto. Son los mismos globalistas que han apadrinado la Agenda 2030 los que dirigen las mafias que meten a los inmigrantes ilegales en Europa, desde ya no solamente en Italia, Grecia y España, los países del sur, también incluso en Inglaterra está habiendo movimientos de pateras, etcétera, ¿no? Entonces, el proyecto totalitario pretende destruir todo lo que hay para llevarnos a un nuevo paraíso, que será del nuevo Adán sin serpiente, donde reiniciemos todo en una cultura que también será verde, que también será un montón de cosas. Pero para eso ellos necesitan, lo que tú decías, Josué, ¿cómo es posible que sean ya elementos contradictorios? Porque lo son. El globalismo... No, pero a ellos no les asustan las contradicciones. No, porque ellos viven de agregar minorías. Claro. Ellos, en Estados Unidos, ¿cómo puedes ganar a Trump? Agrega todo lo que puedas. LGTB, musulmanes, antifas, Black Lives Matter, feministas tradicionales, claro, trans, y luego llega el momento de cuando se reúnen algún día, claro, acaban a tiros porque entre ellos mismos se odian. El objetivo es desestabilizar a toda costa y con cualquier motivo. O sea, crear polémica. Pero no les ha salido mal. Cualquier... Han agregado muy bien claro, las minorías. Sí, pero es muy fácil. Seguimos siendo mayoría, yo creo, las personas que yo que sé, que queremos vivir tranquilamente. Claro, no, Josué, pero caes en la trampa del confort, tú no. No, Josué, no. Es que pasa la una trampa cosa. Del confort. Los que estamos en contra de la Agenda 2030, que es en definitiva en lo que se concreta el proyecto globalista, no somos mayoría. Sí, y lo vas a ver, mayoría. Y lo vas a ver. No, perdón, sí, déjame que matice. Y lo vas a ver en las próximas elecciones. Sí, no. En las próximas elecciones, que son dentro ya de 3 semanas, todos los partidos, excepto Vox, están en contra de la Agenda 2030. Están a favor de la Agenda. Perdón, están a favor de la Agenda 2030. Hoy Michavila le da a Vox entre 26 y 29 pero a ver, escaños. Ese tema que estáis comentando. Entonces, vas a ver cómo esa gente recibe un montón de votos, a pesar de que traen en la mochila el proyecto totalitario más oscuro que jamás se ha tenido. Pero esa gente puede apoyar esas opciones. Pero porque caen la trampa del confort. No, las no son LGTBI. A ver, pero es que todo el voto del Partido Popular no tiene ni idea de lo que es la Agenda 2030. Claro. La gente que vota al Partido Popular, en un porcentaje muy elevado, está lobotomizada. No tiene Está lobotomizada. Yo no tiene cultura política. Un distrito donde abrumadoramente gana el Partido Popular, católicos de misa diaria y comunión diaria. Oye, pero que vuestros líderes dicen que el aborto, muy bien, hay que echar a Sánchez. Oye, pero que la inmigración, esto es una situación de inseguridad, sí, aquí todavía no ha llegado, pero cuando llegue la situación, ya, pero es que hay que echar a Sánchez, es que es muy importante. ¿Por qué? Porque repiten, como estar en un confort muy grande. Hay mucha gente que vive bien, no se quiere cuestionar todas estas cosas y evidentemente adoptar posiciones complejas o difíciles de asumir, como las que hacemos Ignacio,
Tú y yo, Josué, bueno, pues claro, estamos comprometidos con una batalla cultural. Imaginaros yo mi posición en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Claro, yo adopto, es más complejo combatir que, bueno, estoy en confort, de momento el agua no me llega a la barbilla, solo va por el pecho, sigo respirando, otra de gambas, y así sucesivamente. Pero es que el votante del Partido Popular no tiene ni idea de la Agenda 2030. ¿Alguien me puede decir a mí que en Pozuelo de Alarcón, bueno, ya es que no sea de misa diaria, es misa comunión diaria, San José María, A lo mejor San es que- José María, y el PP tiene una concejalía para implementar la Agenda 2030. Pero ¿saben estas almas de Dios que la Agenda 2030 promueve la diversidad sexual, el matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia. Pero No tienen ni idea, Josué. Y van a votar porque están lobotomizados. Y abolir la- que la Margallo dice que propiedad. es el Evangelio, la Agenda Bueno, 2030. ¿cómo voy a debatir con Margallo? Te lo Sí, suplico. claro, si es porque que ese lo- va a ser el fin de Margallo. El fin de Margallo. El fin. Margallo después de eso no será. Pero mira, acá has puesto un caso. Sí. Has puesto un caso, Josué. Has dicho, es que hoy mi chavilita, Mi chabilita. ha sacado una encuesta de esas falsas que él, antes de todo proceso electoral, esto es lo que hace. Encuesta falsa de mi chavila, donde Vox sale triturado. El imperio mediático del Partido Popular, que eso es un imperio mediático. La izquierda tiene 4 o 5. El PP tiene un imperio mediático, arrodillado a su voluntad. Cogen la encuesta de mi chavila y la difunden a escala nacional y de forma sistemática, ahora verás, durante 2 semanas. Claro, la gente dice, que Vox solo tiene 28, que es mentira, que es totalmente mentira. Yo también que creo- a lo mejor esa esa- encuesta está cocinada. Entonces, ese imperio mediático penetra en las mentes de las personas que no tienen otra fuente de Y información. a lo mejor Sí. esa gente que va a misa es porque el cura vende Agenda 2030, ¿eh? Es que a ver si va a ser ese Pues el hay gente problema, que ¿eh? tampoco También. se Que entera. llegan los curas Sí. y se te ponen a decir que bien, que viva el amor, que... Sí, ¿eh? no te voy Es a que, poner- ojo con la iglesia, no ¿eh? te voy a Hablamos poner aquí de ejemplo. lo del documental Hombre, del Papa. tremendo. No- Ignacio Fanconi, que Vale. se nos ha acabado el tiempo, porque vamos a hablar con Rubén Pulido. Ah. Rubén Pulido, experto en inmigración, persona fundamental para que nos explique lo que está sucediendo en Francia. Ignacio Fanconi, muchísimas gracias. por Igualmente, estar con Josué, nosotros. encantado. Rubén Herrero, Como te diría el reverendo Johnny, bendiciones. bendiciones. Bendiciones y buenas noches. Sé que tú tienes ahí tu favorito dentro del partido Caminemos Juntas. O Caminemos Juntos. ¿Caminemos quién? Caminemos Johnny. Caminemos Johnny, ¿no? No sé de qué me hablas. No sé, ¿no? No, votad a Vox todos en masa, por favor. Gracias, Rubén Herrero, de verdad. Pues, como les habíamos anunciado, tenemos ya con nosotros al experto en inmigración y articulista en diversos medios, entre los cuales destaca la Gaceta de la Iberosfera. Rubén Pulido, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas. Pues bueno, atónito un poco, ¿no? Ante todo lo que está sucediendo en estos últimos días. Cuéntanos, con el tiempo que tenemos, pero con pelos y señales, lo que realmente está sucediendo en Francia y lo que los medios quieren tapar, quieren silenciar, y la verdad que salvo en esta casa y poquito más, no se está viendo en los grandes medios de comunicación. Bueno, lo que realmente está sucediendo lo sabemos mucho de nosotros. Hay una civilización, hay una inmigración que desde hace muchos años se viene advirtiendo de que no es adecuada para trasladar a Europa y menos aún de la forma de la cual se está trasladando a Europa, ¿no? Estoy hablando con ellos de toda la inmigración ilegal que desde el Magreb, porque mayoritariamente desde el Magreb, no nos engañemos, ¿no? Cuando tiramos de estadísticas oficiales podemos ver que no huyen del hambre y la guerra, sino que en su mayoría proceden de Argelia, proceden de Marruecos, en el caso de Italia de Túnez, es decir, es población magrebí y una minoría subsahariana, pues no se está integrando adecuadamente, ni los recién llegados, ni todas las generaciones que con posterioridad pues tienen su desarrollo en esos países finales de destino. Hay unos valores culturales que son totalmente opuestos a los occidentales, otra cuestión de la cual se ha venido advirtiendo durante todos estos años, y al final muchos se están dando cuenta cuando ven arder en las calles de sus ciudades, pero se ha advertido, ¿no? En muchas ocasiones. Yo insisto, todo esto viene motivado por ese condicionante. Por ejemplo, y ayer lo dije en otro medio de comunicación, por poner un ejemplo al cual nos va
nos va a ayudar, ¿no?, a todos a tomar conciencia. Desde el año 2015 hasta el año 2023, a través de las rutas marítimas de la inmigración ilegal, Mediterráneo central, toda la ruta atlántica, ha habido más de 2 millones de desplazamientos de manera ilegal. Eso no hay país que sea capaz de absorberlo. Y toda esa inmigración ilegal ha tenido como destino final España, ha tenido como destino final Italia, luego se han producido los desplazamientos hacia Francia, hacia Bélgica, hacia Alemania, y todo eso es lo que está conllevando que esté sucediendo esto en estos días, ¿no? Cuando tú optas como forma natural de llegar a un país, cuando tú utilizas como modus operandi la inmigración ilegal, pues ya tus intenciones primarias no son muy buenas, ¿no? Ya empiezas por acceder a territorio europeo a través de la ilegalidad. Lo que viene después es lo que estamos viendo en estos últimos días. El modus operandi, que la verdad que vemos como un patrón en esta manera de actuar, lo vimos en Estados Unidos con el movimiento Antifa, ahora en Francia, esto de poner a arder las calles, esto que de repente tengas a 90.000 o a 100.000 personas en la calle sembrando el terror, ¿crees que de alguna manera está consensuado? ¿Crees que hay una dirección? ¿Por qué actúan de esta manera esta inmigración que bueno, pues tiene ahora Francia a punto de una guerra civil? Bueno, antes ha dicho ahí un compañero que son personas desarraigadas, sin identidad. Lo peor de todo es que no es así. Lo peor de todo es que son arraigadas a Marruecos, a Argelia, con identidad, la identidad musulmán basada en los códigos religiosos del Islam, y ese es lo que llevan en su ADN. La primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, porque al final cuando se desplazan hacia territorio europeo, cuando se desplazan hacia esas ciudades, terminan ocupando guetos en los extrarradios de todas estas ciudades y no se integran con la civilización occidental. Entonces, lo peor es eso, ¿no? Lo peor es que, aun viniendo aquí, aun poniendo todo de nuestra parte, ¿no? Porque en muchos casos gozan incluso de prebendas que no gozan los autóctonos, que no gozan los franceses, los belgas, los españoles, incluso facilitándole todo el camino, allanándole todo lo que podemos para que no haya ningún tipo de connotación racista, xenófoba, ni nada, aún así muerden la mano que le da de comer. Entonces, su naturaleza de por sí ya es conflictiva, sobre todo cuando utilizan, como hemos repetido, ese modus operandi de la inmigración ilegal, porque al final todo el que está optando por esos trayectos, por esos flujos migratorios ilegales, algo está ocultando, y eso lo hemos visto en muchas diligencias policiales. Eso lo he podido ver yo en diligencias policiales de Ceuta, de Melilla, de muchos de estos marroquíes que han cruzado la valla, que han solicitado asilo y que venían cargados de antecedentes penales. ¿Y por qué utilizan las vías de la inmigración ilegal? Pues porque ante la falta, la merma de efectivos en muchos de estos puntos calientes de la inmigración ilegal, igual todos estos de naturaleza conflictiva pueden acceder a territorio español, a territorio europeo por ende, sin ser detectados. Es decir, ellos no te van a coger un avión y te van a ir al aeropuerto de Madrid, de Barcelona, de París, de Berlín. No, porque allí habrá unos controles más severos y entonces se verá que estos sujetos pues no deben o no tienen que condiciones suficientes, no reúnen las condiciones para acceder a territorio europeo. Entonces pues optan por este modus operandi, y ya optando por este modus operandi pues te están diciendo mucho de ellos. Y para acabar, Rubén, ¿qué hacen en España? Porque aquí en España somos muy de decir, no, hombre, aquí cómo va a pasar, esto pasa en Francia, pero aquí pues no estamos tan mal, que diría Laporta. ¿Cómo frenar y cuál es la situación real de España? ¿Se podía producir? Es decir, si a la izquierda o al globalismo le interesa que en un momento dado montar una de estas performances que dicen los cursis, que bueno, pues un policía comete, no sé, tiene que pegarle 2 tiros o tiene que defenderse ante un inmigrante, y las calles de España, de Madrid, de Barcelona, podrían llenarse de esta inmigración, ¿podría haber este peligro?
Bueno, para que la policía pueda actuar con contundencia contra un conato de violencia similar al de Francia, el modelo policial tiene que cambiar absolutamente y ya sabemos de entidades que están en ello, ¿no? Estamos hablando de asociaciones como la de Policía Siglo XXI, que lo que pretenden es que cuando ocurra algo de estas características, las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan actuar con la contundencia que merece unos disturbios de esta naturaleza. ¿Puede suceder en España? Pues mira, tenemos la fortuna, entre comillas, porque a mí tampoco me tranquiliza que nuestro país sea de paso para todos estos individuos, pues tenemos esa fortuna, entre comillas, de que por idioma y por diversas cuestiones pues se encuentran más cómodos en países de habla francesa, ¿no? Sobre todo los marroquíes y los argelinos. Pero también es cierto, y hay que puntualizar, de que cada vez ese destino final se interrumpe más. Estamos encontrando como ciudades como Barcelona, Bilbao, Valencia se está llenando durante estos últimos años de población de origen magrebí. Es decir, se están dibujando unos condicionantes por los cuales deciden no movilizarse hacia ese destino final y se encuentran más cómodos en nuestro territorio, se encuentran más cómodos en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones su modus vivendi final es de una inmensa mayoría, aunque muchos quieran tratar de negarlo, su modus vivendi es la delincuencia común y aquí se encuentran con un bajo coste policial a ese modus vivendi, es decir, viven de los hurtos diarios en el mejor de los casos, luego se producen obviamente otros hechos delictivos de una naturaleza aún más preocupante, pero hay una gran mayoría que vive del hurto, que vive del trapicheo con las drogas, aquí les sale muy barato, además tienen accesos a según qué prebendas sociales y están muy cómodos. Y lo que vamos a ver en los próximos años es cómo esa población magrebí pues va aumentando en España desafortunadamente por todos esos condicionantes de los que se están aprovechando. Ya hay muchas ciudades que están tomadas por la delincuencia común de este tipo de sujetos. Yo llevo muchos meses viendo, por ejemplo, las diferencias de Islas Baleares, donde cada semana hay múltiples detenidos de origen magrebí. Pasa lo mismo en Valencia, pasa lo mismo en Barcelona, pasa lo mismo en Bilbao. Ya hay ciudades andaluzas como Granada, donde también está ocurriendo con cada vez más frecuencia. Son indicativos, son referencias que nos hacen ver, ¿no?, de que esa población de origen magrebí pues se está en estos últimos años asentando en nuestro país. Y es cuestión de tiempo. Si no corregimos esta tendencia, si no somos capaces de darle la vuelta a este escenario, pues tendremos que lamentar cosas como las que se ha estado lamentando en estos últimos días en la ciudad de francesa. Rubén Pulido, muchísimas gracias, que hagamos de tripas corazón, que realmente sepamos la realidad que ocurre ahora en Francia y que no tropecemos con la misma piedra. Muchísimas gracias por tu análisis y por tu ánimo en contar la verdad. Nada, un placer siempre. Gracias, de verdad. Y bueno, pues de hablar de Francia, hablar de inmigración, tenemos que seguir hablando de la política nacional. Hemos hablado también de encuestas, pero hay que hablar de pactos. Y en este caso, PP y Vox han llegado a un acuerdo, no solo en Valencia, no solo en Extremadura, sino también en Baleares, donde Vox no entrará en el gobierno, pero sí, bueno, pues que va a ser determinante para que haya una legislatura, en este caso, gobernada por la popular Marga Proens en Baleares. Lo importante: el español se va a defender y el español va a estar presente en la educación balear después de tantos años de maltrato y los padres y los niños van a poder ser libres de educarse y de aprender en español, su lengua madre. Y eso es lo principal. Tiempo de entrevista en la burbuja de Periodista Digital y uno de los hombres clave de estas elecciones autonómicas sin duda es Jorge Campos, el que va a ser el cabeza de lista de Vox para las elecciones generales del 23 de julio por Baleares. Don Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Aquí con una nueva aventura en marcha. A usted le gustan las aventuras, ya lo sé yo, y por eso se ha animado a ella. Pero le tengo que preguntar, yo sé que ustedes no piensan en personalismos, yo sé que lo importante es el proyecto, pero le puedo preguntar por qué usted no es vicepresidente de Baleares. Bueno, porque así como fueron los resultados y así como ha sido la situación política, el resultado del Partido Popular y demás, no ha habido manera de poder entrar en un gobierno balear. Entonces, quien va a gobernar en minoría, también hay que decirlo, con un acuerdo que es histórico y en el cual Vox ha tenido pues mucho que ver, por no decir muchísimo,
pues va a gobernar en minoría el Partido Popular. ¿Han sido duras esas negociaciones o han visto por parte del PP, el partido que va a gobernar, facilidad a la hora de entenderse y llegar a esos acuerdos para que Baleares cambie de rumbo y no siga siendo pues el infierno en el que Armengol lo ha convertido? A ver, hay que reconocer que aquí el Partido Popular y Marga Proens en todo momento ha respetado a nuestros votantes. No han habido lo que hemos visto en otras comunidades autónomas, donde también se necesita a Vox para cambiar las políticas de izquierda. No han habido esos desplantes y la verdad es que la predisposición ha sido buena. Luego, claro, lo que es llegar a ese acuerdo programático que hemos llegado, con esa cantidad de medidas novedosas, con esa decisión firme en garantizar la libre elección de lengua en todas las etapas educativas, claro, eso ha sido más complicado teniendo en cuenta el recorrido del PP en estas cuestiones. Pero bueno, es verdad que la predisposición estaba ahí y que al final yo creo que el acuerdo es muy beneficioso. Marga Proens no ha guardioleado, que es el verbo que yo creo que en Génova les ha puesto un poco nerviosos, pero que al final en Extremadura también se ha llegado a acuerdo. Usted que ha estado 4 años dando caña en la oposición, deseando otra Baleares, una Baleares pues realmente decente, ¿de qué está más orgulloso de ese acuerdo? ¿Qué es lo que ha conseguido Vox que a usted le deja satisfecho y que dice ha merecido la pena? Mire, hay muchísimas cosas que se tratan por primera vez en un gobierno balear, que se van a tratar por primera vez. Muchas. Sobre todo el respeto a derechos y libertades, la rebaja fiscal que tiene que ser drástica. Pero hay una cuestión que precisamente para mí ha sido muy importante porque llevo más de 20 años luchando por eso, que es la libertad lingüística, que es la libre elección de lengua en todas las etapas educativas en la educación, que es acabar con esa dictadura catalanista en las aulas. Y eso significa acabar con ese adoctrinamiento separatista. Bueno, pues todo eso que llevamos sufriendo desde hace decenas de décadas en Baleares, por fin ser recogido en un acuerdo en el que poco a poco se trata de llegar a esa libre elección de lengua en todas las etapas educativas, pero además con la creación de un órgano con decisiones vinculantes para garantizar la libertad lingüística, porque aquí, después de, insisto, décadas de imposición del catalán, donde se han atropellado todos los derechos y libertades de los ciudadanos, ir retrocediendo en ese pisoteo de derechos va a costar. Por eso, tan importante la creación de ese órgano que vigile de cerca la aplicación progresiva de esa libre elección de lengua en todas las etapas educativas y poder librarnos, por ejemplo, en el ámbito educativo, de esa inmersión obligatoria en catalán. ¿Cómo van a hacer ustedes para que el PP no les toree? Porque es verdad que en algunas ocasiones, como ha sido Andalucía, como ha sido Madrid, el Partido Popular pues ha mirado para otro lado a la hora de cumplir los compromisos de legislatura, los compromisos para echar a andar pues un gobierno que se han producido en esas regiones. ¿Cómo van a hacer ustedes para hacer efectiva su fuerza parlamentaria, para hacer efectivo ese compromiso y que no les toreen o les ninguneen como ha pasado en otras ocasiones? Bueno, aquí el acuerdo es muy claro, ¿eh? Ya no solo porque, insisto, en el aspecto lingüístico se crea una oficina dependiente directamente, ese órgano, esa oficina de garantizar la libertad lingüística, dependiente directamente del Parlamento Balear, no del Gobierno, y que va a estar dirigido por Vox. Entonces, eso ya es una garantía importante. Pero en todos los demás puntos del programa, que son muy amplios, que atienden a economía, libertades, a comercio, a derogar esas leyes sectarias, por ejemplo, la ley de memoria histórica de aquí de Baleares, todo eso está vinculado directamente a la futura aprobación de los presupuestos de la comunidad, por ejemplo. Es decir, yo creo que la predisposición por parte del PP es buena y espero que no haya ningún problema, pero evidentemente la acción parlamentaria de los 8 diputados de Vox, hay que recordar que hemos casi triplicado el número de diputados y con la acción parlamentaria que va a llevar a cabo la nueva portavoz, que es mi compañera Idoia Rivas, yo creo que vamos, el cumplimiento se tiene que garantizar. Oiga, y si nos ponemos en las malas y no hay cumplimiento, pues habrá que deshacer ese acuerdo y desde luego no apoyar la acción de gobierno del Partido Popular. Pero vamos, esperemos que no, porque insisto, es un acuerdo muy claro, es un acuerdo histórico y yo espero que cuando se vean los beneficios que se van generando para los ciudadanos, el PP no sea tan irresponsable de incumplirlo. Usted y Vox han peleado también durante toda esta legislatura de Armengol
por defender a esas menores tuteladas y abusadas dentro de la administración pública balear, del gobierno de Armengol. ¿Se va a hacer algo para levantar alfombras, para aplicar justicia ante esos casos y sobre todo que no vuelva a pasar, que no vuelva a suceder? Sí, por supuesto. Esa ha sido una de nuestras banderas, como muy bien sabe, y además periodista digital también ha hecho seguimiento del tema, que incluso lo llevamos a Europa. Evidentemente, todas las competencias en defensa del menor del gobierno balear van a estar ahí, se va a hacer un cambio de políticas importante, está incluido también en ese acuerdo el cambiar las políticas de defensa del menor. Y luego algo muy importante, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el IMAS, que depende directamente del Consejo Insular de Mallorca, también va a haber afectado el cambio de políticas en la gestión del día a día y que desgraciadamente ha ocupado tantas portadas por la prostitución de menores tutelados. Ahí en el Consejo Insular de Mallorca, donde Vox sí que va a entrar en el gobierno y donde están las principales competencias en todo lo que tiene que ver con la tutela de menores, pues ahí sí que va a haber un cambio importante, al igual que en todas estas políticas. Pero vamos, por supuesto que no nos olvidamos y que vamos a estar encima de todo esto, y ahora más que por fin sacamos a esta izquierda que ha mirado hacia otro lado mientras se producía ese escándalo. Absolutamente. Y, señor Campos, para terminar, usted se presenta al Congreso de los Diputados. Bueno, ¿qué le propone a las gentes, en este caso de Mallorca, a las que usted quiere representar, en este caso la carrera de San Jerónimo? ¿Le apetece el reto? ¿Asume bueno, pues que es una responsabilidad y que bueno, pues va a tener usted enfrente a Rufián, a Pachi López y a toda la banda, y vamos a ver si se llega a un acuerdo, si se puede cambiar el gobierno de Sánchez? ¿Qué propone en esta materia para llegar al Congreso de los Diputados? Bueno, aparte de esos fenómenos que me ha nombrado, voy a tener delante también a la señora Armengol, que se presenta también como cabeza de lista del Partido Socialista, con lo cual va a ser interesante, ¿no? Vamos, yo lo que propongo a todos los ciudadanos es que, aunque sea un 23 de julio, una fecha horrorosa, elegida a propósito, como no, por el autócrata de Sánchez, que aunque sea pesado un domingo de julio ir a votar, yo creo que vale la pena perder un día de vacaciones, aguantar el chaparrón ese día, ir a los colegios electorales, porque nos jugamos el futuro del país. Hay que echar a Sánchez como sea. Y no va a ser fácil. Esto no va a ser un camino ya hecho, ni muchísimo menos. Va a costar. Y solo si los ciudadanos hacen un esfuerzo y van a votar ese 23 de julio se va a poder conseguir. Y yo concretamente a los ciudadanos de las Islas Baleares, de Formentera, de Ibiza, de Menorca y de Mallorca, yo lo que les aconsejo es que, al igual que hemos echado a Armengol en Baleares, tenemos que conseguir echar a Sánchez. Y además, yo tengo el honor y puedo decir el orgullo de que Vox me ha encargado un proyecto muy concreto, que es impulsar una ley nacional de libertad lingüística para que los derechos pisoteados en las comunidades autónomas bilingües, ahí donde no se puede escolarizar a un niño en español, en la lengua oficial del Estado, en esas comunidades se acabe con esa barbaridad y en toda España se garantice la escolarización en español y se acabe con la discriminación lingüística. Y eso es verdad, que si bien se puede llegar a acuerdos históricos como el de Baleares o en Valencia, donde también se puede acabar con esa imposición de las lenguas regionales, la solución definitiva evidentemente pasa por una ley nacional. No podemos estar, pues a lo que decida un gobierno en un determinado territorio, porque entonces estaremos hablando que hay unos españoles que tienen derechos y libertades en ciertas comunidades autónomas y otros españoles que en otras comunidades autónomas no los tienen. Entonces eso es una auténtica barbaridad que no pasa en ningún país del mundo. Así que con ese encargo de poder aprobar una ley nacional que acabe con todo este desbarajuste lingüístico, pues yo creo que los ciudadanos de Baleares y de toda España tienen una oportunidad y les animo a que ejerzan su derecho al voto ese próximo 23 de julio. Me alegro de corazón que su esfuerzo, su ímpetu se haya visto recompensado y el de todo su equipo, y haya habido cambio en Baleares, hayan sido ustedes imprescindibles, y espero que esa ley que garantice el español en toda España sea efectiva. Don Jorge Campos, gracias por atendernos y ánimo y fuerza, que el 23 de julio, como usted dice, es importante ir a votar aunque se pase calor. Así es, muchísimas gracias. Y después de hablar de esos pactos PP y Vox, de tener todo aclarado en cuanto a esto, pues vamos a acabar nuestro lunes, nuestra burbuja de lunes, con nuestra sección de víctimas del terrorismo, con mi querido amigo Javier Igartua. Don Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Javier, te tienes que desmutear porque si no te tengo que leer los labios. Ahora ya me oyes bien. Ahí está, te oigo claro y como se le debe oír a alguien como tú.
Me muteo de vez en cuando, ya sabes, es para no estar hablando todo el rato y dejarte hablar también a ti, Josué. Pues necesitamos escucharte. Querido Javier, ¿cómo ves lo de Francia? Pues muy preocupado porque es un fenómeno dentro de este globalismo, dentro de esta Agenda 2030, de este buenismo que están llenando, bueno, pues nuestras ciudades de odio, de violencia y estoy muy preocupado, bueno, como no puede ser de otra manera, Josué. Es para estarlo, la verdad. Y luego la realidad es que aquí en España, el 23, tenemos unas elecciones y las encuestas hablan de una victoria muy contundente de Núñez Feijóo, entre 150 escaños y 145. Nos hablaba hoy Michavila de GAT3. No sé qué interpretación haces. La gente está prefiriendo al PP. Bueno, yo la interpretación que hago, y la ha hecho un amigo mío, que es una cosa que a mí me parece muy preocupante, que es la bajada que está pegando Vox si tú haces un cómputo de todas las encuestas. Ese voto útil parece que está funcionando, ese voto útil para el Partido Popular. Y hay una cosa que no sé si le he dicho aquí, la he hecho con Eurico, estoy con tantos amigos, ya no sé con quién lo digo, pero si Sumar le saca un 1% a Vox, esto supone una pérdida de entre 5 y 7 escaños para Vox. De momento, como Sumar y Vox quedarían prácticamente igual en porcentaje de voto, seguimos en los 34. Y la suma de PP Vox es lo que a mí me importa, seguiría siendo los 176 que necesitamos. ¿Por qué estoy preocupado? Pues porque considero que a Vox se le está tratando de forma injusta estas encuestas y me da mucha pena. Esperemos que esto no sea así, que nos equivoquemos y que Vox saque 60, 70 escaños y podamos tener alguien diferente, ¿no? En el gobierno de España, sobre todo alguien que quiera la alternativa en el recambio. Pero bueno, de momento las cosas, Josué, no van bien. Pues no, la verdad que no, por lo menos, bueno, es verdad que No, bueno, pues las Sánchez encuestas, no tendría victoria, pero el PP es el partido más votado. Javier, seguro que te han venido muchos recuerdos a la mente este fin de semana, 26 años de la liberación de Ortega Lara, la liberación que, bueno, pues que la verdad que hizo que nos regaló a toda una figura, a un hombre como Ortega Lara, y yo cada vez que le veo es que tengo que bajar la cabeza porque es un hombre que solo su mera presencia ya es respetable, ya es para hacerle honores, y fue un hombre que después de más de 500 días, apresionado por la ETA, pues la Guardia Civil y el empuje del pueblo español pues hizo que pudiera liberarse. Muchos recuerdos, ¿no? Sobre todo después de esa portada infecta y absolutamente criminal de la señora Merche Izpurúa, la portavoz de Bildu, en la que dijeron, cuando fue liberado Ortega Lara, Ortega vuelve a la cárcel. Claro, 26 años después, las cosas están como están, ¿verdad? Sí, bueno, es uno de los motivos por los que considero muy bien a Vox, porque está José Antonio Ortega Lara. Independientemente de mi amistad con Santiago Abascal, a mí la figura de Ortega Lara me parece increíble, ¿no? Es decir, un tipo que aguantó ahí lo que aguantó y sobre todo que es un tipo que podría estar en su casa tranquilamente y sigue dando la cara y dando guerra, ¿no? Yo todavía me acuerdo de ese secuestro, de ese Bolinaga y esa gentuza terrorista y por tanto pues una más. Él tuvo la suerte tuvo la suerte, no, miento, la Guardia Civil lo salvó, pero a mi abuelo no lo encontraron. Entonces pues siempre que oyes hablar de un secuestro te acuerdas de eso. Sí, es emocionante, Javier. Es emocionante sin duda alguna. Pero claro, la sociedad española, ¿tú crees que ha aprendido? ¿Tú crees que ha sido útil? Claro, nunca
puede ser útil, ¿no? Un asesinato, un secuestro, ¿no? Pero de alguna manera que sirviese esas imágenes para que toda la sociedad española en su conjunto condenase el terrorismo, si ahora muchos votan a partidos proterroristas. No ha servido de nada. Entre otras cosas porque se está haciendo olvidar. Se está haciendo olvidar. Ya las escuelas tú lo verás, que nadie habla del terrorismo, nadie sabe quién es Miguel Ángel Blanco, nadie sabe quién es José Antonio Ortega Lara, nadie sabe quién es Javier Ibarra, nadie sabe quién es las más de 800 víctimas del terrorismo y por tanto, oye, voy a estar con palabras, mi respuesta es no. Esa es la gran realidad. Y luego también, claro, cómo luego la historia va a recordar a José Antonio Ortega Lara, ¿no? Cómo hay gobiernos que deciden pactar con los que secuestraron a Ortega Lara y hacerle un cordón sanitario al partido de Ortega Lara. Es que parece el mundo al revés. El problema es que ya mucha gente no se acordará dentro de unos años que es Ortega Lara. Y el cordón sanitario seguirá ahí. Es que el cordón sanitario principal está hecho ya. Que no es más y no es menos que hacer olvidar. Es decir, perder la memoria. Mientras la justicia, la dignidad y la verdad pues sigue sin estar ahí, porque la verdad nos la están pervirtiendo. La memoria, ya te lo he contado, la justicia, hay más de 3 capítulos que resolver que seguirán en el limbo de los tiempos y por tanto, pues yo sigo dando la cara, Josué, y sigo diciendo lo que digo y hay periodistas como tú que gracias a Dios existen en este país que siguen diciendo estas cosas, pero esto no está de moda ya, esto no está de moda. Entonces, lo están haciendo olvidar y los de Franco lo sacan para ganar elecciones, pero nada más. Javier Igartua, muchísimas gracias por estar en la burbuja, gracias por recordar cada lunes a víctimas de terrorismo y en este caso, pues hoy celebrar que tenemos a Ortega Lara con nosotros, pero claro, fue la antesala de lo que bien sabes y claro, pues mientras el gran Ortega Lara se puso al bar, hubo tantos y tantos asesinatos. Javier Igartua, muchísimas gracias por estar en la burbuja. La semana que viene nos tocará Miguel Ángel Blanco, que eso fue lo que más me marcó, pero eso lo hablaremos la semana que viene. Absolutamente. Un abrazo, querido, y que Dios te bendiga. Igualmente, José, un abrazo. Pues acabamos esta burbuja de lunes, la primera burbuja del mes de julio. No sé si ustedes ya se han ido de vacaciones, son de los tardíos, de los que cogen la carretera ya al principio de julio, pero bueno, como decía Stevie Wonder, si bebes no conduzcas y cuídense, que lo importante es llegar. Como siempre digo, le doy las gracias a Marta García por estar como jefa técnico y como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.